Bienvenidos a La España Viva, el programa en el que les informamos de la actividad política y parlamentaria de Vox y les transmitimos el mensaje de la formación de Santiago Abascal tal y como es, sin filtros ni manipulaciones por parte de la izquierda mediática. Comenzamos. Sesión de control marcada por el manifiesto firmado por el Partido Socialista, Podemos y sus socios separatistas proetarras y de extrema izquierda contra Vox, bajo el pretexto de que las ideas de la formación van en contra de los principios democráticos. Vox rechaza rotundamente el estado de alarma de 6 meses de duración propuesto por Sánchez. La formación denuncia que el gobierno quiere limitar una vez más los derechos y libertades de los españoles y que, además, la medida resultará inútil para combatir la pandemia. Vox ha defendido a la monarquía como garantía de la unión de la nación frente a los ataques del separatismo que pretende que las injurias a la corona y los ultrajes a la nación sean despenalizados. Vox ha criticado que el Partido Socialista proponga eliminar del Código Penal las sanciones a los piquetes violentos y a las coacciones durante las huelgas. El partido asegura que el PSOE ya no tiene nada de obrero ni de español. Analizaremos a fondo la PNL de Vox para que se impida el enaltecimiento del terrorismo y para que las administraciones públicas puedan sancionar a los impulsores de estos actos sin necesidad de que intervenga la justicia. Además, comentaremos las consecuencias de la moción de censura, el estado de alarma y la postura de Vox sobre la Unión Europea, con Jorge Buxade, vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox. Primera sesión de control en el Congreso de los Diputados tras la moción de censura presentada por Vox. Una sesión de control en la que ha quedado muy claro en qué lugar está cada partido. Por un lado, el Gobierno y sus socios, por otro, en la equidistancia, el Partido Popular y Ciudadanos, y por el otro, Vox. Los partidos del Gobierno y sus socios firmaron un acuerdo para hacer un cordón sanitario a la tercera fuerza a nivel nacional con el pretexto de que el discurso de Vox es incompatible con los valores de la democracia y con los derechos humanos. Mi opinión del manifiesto es positiva. Creo que revela que ustedes son un pegamento para una mayoría democrática y plural que hizo posible la investidura, que está llamada, después de negociar, a hacer posible los presupuestos y también a una dirección de Estado en un sentido reformista y democrático. En el que se comprometen a perseguir y sancionar a aquellos diputados que ellos consideran incompatibles con nuestra democracia y citan literalmente un peligro para la convivencia. Esto es lo que ellos denominan la extrema derecha y la derecha extrema. En ese manifiesto no estaba la firma del Partido Popular, pero verdaderamente apoyaron ese manifiesto cuando la semana pasada no votaron no en contra de la moción de censura, sino que votaron sí a favor de la desaparición de Vox, esto es, en contra de nuestra existencia. Ustedes no se pueden convertir hoy aquí, con la pregunta que usted me ha hecho, en los defensores máximos de la pureza de la democracia cuando dicen que los gobiernos de la dictadura de Franco eran mejores que los de la democracia. El viejo Partido Socialista, que en su día representó a millones de honrados trabajadores españoles, ha suscrito un manifiesto, el manifiesto de los 10 malignos contra Vox. Un pacto en el que ustedes revalidan su alianza con comunistas, separatistas, golpistas y, lo que es aún más grave, los filoterroristas de Bildu. Y le he advertido al Gobierno que no va a servir para nada las amenazas de la izquierda, del Gobierno y de sus secuaces, porque no tenemos miedo al Gobierno ni a su matonismo político, ni tenemos miedo tampoco a los insultos miserables de otros. También generó polémica la propuesta de Podemos aprobada por el Congreso para censurar los discursos de odio en redes sociales. Una nueva forma de censura, según Vox, para que no se pueda criticar al Gobierno ni hacer oposición. Apoyen la iniciativa en esta Cámara para que luchemos contra las mentiras y la desinformación, porque ese es el terreno en el que ustedes juegan a la política, ese es el terreno donde ustedes son manifiestamente irresponsables. Ustedes se instalan en que cualquier oposición a este Gobierno es un discurso de odio y por eso este lunes han aprobado en este Parlamento una norma para poder intervenir redes sociales y censurar cualquier expresión de oposición a este Gobierno. Eso sí, bajo la excusa del discurso del odio. Ante el discurso de Casado en la moción de censura, Vox aseguró que es la única oposición que queda frente al Gobierno de Sánchez e Iglesias. Ustedes ya han logrado domesticar al otro partido que quedaba, con tantos aplausos y felicitaciones del señor Sánchez, del señor Iglesias, de todos los periodistas, de ese consenso que ustedes han logrado generar. Y ya han logrado que se acerquen a su terreno, ya les tienen aquí suplicando algún tipo de acuerdo con ustedes. Ustedes ya les han homologado, ya les han dado el carnet de demócratas y así están todos de contentos, porque no es que Vox se quede solo.
es que ya solo queda Vox. Esa derecha sumisa, complaciente, contemplativa, esa derecha lastrada por la corrupción como ustedes. Y, por cierto, señora Lastra, hago aquí un paréntesis. ¿Dónde está su ataque de dignidad y esas prisas por constituir la comisión de investigación de la Operación Kitchen? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ahora la esté paralizando? ¿Se lo pregunta usted o se lo pregunta populares? Y ahora lo somos Vox porque somos la única oposición. Y los españoles lo tienen muy claro, como tienen igualmente claro que nosotros no compartiríamos mantel ni una cama redonda en cenas lujosas organizadas por los medios de comunicación, sin mascarillas, sin distancias de seguridad, incumpliendo los aforos limitados, incumpliendo el toque de queda y dejando que las restricciones sean para los españoles. Esto ya no es el Congreso de los ratones, esto es el Congreso de las focas. Sigan aplaudiendo como focas, señorías, que nosotros actuaremos como dique de contención. Esos que cobardemente se rindieron la semana pasada en la moción de censura para recibir el aplauso miserable de Sánchez, de Iglesias y de toda su tropa. Nosotros estamos aquí para defender principios claros al servicio de España y de los españoles. Y eso los españoles lo saben. Somos su única esperanza, especialmente de los que más están sufriendo frente a la voz corrupta de la España oficial que representa todo el resto de la Cámara. Pero ¿cómo se atreven? Hasta nuestra aparición, la izquierda les llamaba a ellos fascistas y ahora los fascistas somos Vox, por una sencilla razón. Ellos se han convertido en el ministerio de la oposición y nosotros en el único y auténtico dique de contención. En su intervención, Gil Lázaro reprochó al Gobierno que hable de derechos humanos cuando el pacto titulado Manifiesto en favor de la democracia lo firman también los herederos de la banda terrorista ETA. Te diga usted lo que diga es vomitivo. Dar a Bildu crédito en materia de derechos humanos. Y ustedes han vuelto a hacerlo firmando junto a ellos este manifiesto basura. El Gobierno de nuevo blanqueando a los herederos políticos de ETA para mendigar su apoyo. Vox ha criticado el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas por parte del Gobierno central en virtud de su acuerdo con Bildu. El diputado Francisco José Alcaraz ha denunciado además que ninguno de los etarras que ha recibido beneficios penitenciarios ha perdido perdón y tampoco ha ayudado a esclarecer ninguno de los más de 300 crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA. Se está pagando el precio político a la banda terrorista ETA, además incumpliendo precisamente esos protocolos que usted dice. He podido comprobar en primera persona, porque he hablado con muchísimas víctimas del terrorismo, donde ustedes y anteriores gobiernos han dicho que esos presos han pedido perdón a sus víctimas y es mentira. Lo he hablado con las víctimas, es mentira. Además, una de las exigencias que se hace dentro de los protocolos de la vía Nanclares es la colaboración con la justicia. Estoy seguro que usted no me podrá dar ningún dato de ningún terrorista que ha sido acercado en esta década que haya colaborado con la justicia para esclarecer los casi 400 asesinatos que todavía están sin juzgar. Por lo tanto, esto es un fraude de ley y están traicionando a los españoles y a las víctimas del terrorismo. Vox ha rechazado la propuesta de ley de Esquerra Republicana para que se despenalicen las injurias a la corona y los ultrajes a España. Vox ha recordado que en una democracia es imprescindible que se tenga respeto a las instituciones. José María Sánchez, diputado de Vox, ha aprovechado también para recordar el pasado criminal de Esquerra Republicana y para hacer una comparativa de la reacción de los gobiernos al golpe de Estado de 1934 y del año 2017. Lo que pretende es que sea impune en España injuriar al jefe del Estado y ultrajar a España. Esto es inaceptable, esto no hay nación normalmente constituida que se lo permita en el orbe, porque el jefe del Estado lo que representa, y lo dice el Tribunal Constitucional, es la unidad nacional y la permanencia del Estado, y esto lo dice el Tribunal Constitucional porque lo dice la Constitución, artículo 56.1. La República de Francia mantiene el delito especial de injurias al jefe del Estado, al presidente de la República, equiparado a las injurias a diputados y a ministros. La republicana Italia, 4 delitos, vilipendio político, del presidente de la República, de la nación italiana, de la bandera italiana y de la República misma, declarados constitucionales por la Corte Constitucional italiana. La proclamación del Estado catalán dentro de la República Federal Española en octubre de 1934 por el presidente Companys, el envío del ejército que tomó la plaza de San Jaime, hubo muertos porque anarquistas dispararon contra los soldados, y la rendición de ese gobierno en la madrugada siguiente.
la suspensión de la autonomía por razón de esa rebelión militar, el enjuiciamiento y condena de Companys y otros responsables por rebelión militar. No sé si me oyen bien y me oyen en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Rebelión militar. 30 años de prisión de condena. Condena a pena de muerte del jefe de los Mossos d'Esquadra y otros responsables militares y policiales que dispararon contra el ejército. Pena conmutada, por cierto, por el presidente de la República, que era Niceto Alcalá Zamora. Por cierto, compárese esta reacción de ese añorado gobierno republicano por la izquierda con la inane reacción del Partido Popular en los acontecimientos de octubre de 2017. Inolvidable e imperdonable, por mucho que al señor Casado le cueste creerlo, porque entonces no dijo Rajoy, hasta aquí hemos llegado, no lo dijo. La podemización del Partido Socialista es un hecho. El partido, liderado por Pedro Sánchez, ha propuesto que se derogue del Código Penal el artículo 315.3. Este artículo es el que castiga la coacción a los trabajadores para que secunden una huelga. Vox considera que esta propuesta de los socialistas vulnera los derechos de los trabajadores. El Partido Socialista pretende permitir que de manera totalmente impune un grupo de violentos, habitualmente estómagos agradecidos de los sindicatos subvencionados, pueda impedir a los trabajadores y autónomos, mediante coacciones, decidir libremente si quieren trabajar. En resumen, el Partido Socialista Obrero Español quiere que las coacciones, con al menos fuerza en las cosas, intimidación o violencia, ejercitadas de manera intencionada, porque es un tipo que exige dolo, contra la libertad personal de los trabajadores, no estén penalizadas. El Partido Socialista Obrero Español quiere desproteger al trabajador. Es permisivo con quien desee impedir a los trabajadores trabajar. Qué ironía, ¿verdad? Han perdido la O de obrero de sus siglas, tal y como perdieron la E de español. El fin de despenalizar las coacciones frente a aquellos que quieren trabajar no es otro que legitimar las acciones sindicales violentas, porque forman parte del pacto de no agresión entre el PSOE y los sindicatos históricos. Y digo los sindicatos históricos porque son sindicatos al servicio político de la izquierda que ya no representan a la mayoría de los trabajadores. Se han debatido las medidas que ha tomado el Gobierno para proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hacen frente a la inmigración ilegal. En la conversación también se ha tratado los problemas de seguridad que generan los inmigrantes ilegales. Estamos hablando de números que son personas. Esos números son 22.000 personas que han entrado de manera irregular en España en 10 meses. 2.000 personas han entrado y 200 personas están entrando semanalmente por las costas de Murcia. Eso no son valoraciones, señor secretario de Estado. Esos son números. Y esos números son personas. Y esas personas, me querría usted decir dónde van. ¿Dónde van después de que los sueltan habiéndoles hecho un PCR, no metiéndolos en CIES porque no se pueden repatriar, por lo tanto ni siquiera se puede llevar a efecto un expediente de expulsión? En el campo de Cartagena hay barrios donde no se puede entrar. Que esto es un peligro muy grande, al cual no le están haciendo frente. Que existe peligro de producirse guetos donde no se pueda entrar. Y ustedes resulta que me dicen que estos son valoraciones. Esto es una realidad que ustedes no la controlan, que ustedes no quieren ni siquiera reconocerla. Y no la quieren reconocer porque además las patrullas de la Guardia Civil, las patrullas de nuestra Policía Nacional no tienen efectivos suficientes para esta presión migratoria. Están en la situación en la que están. Y ustedes lo saben porque tienen los datos, está provocando más delincuencia en esos barrios. En esos barrios hay más del 50% de delincuencia se produce por inmigrantes extranjeros. Por lo tanto, esto lo tienen ustedes que acabar y son culpables de poner en riesgo la salud y la seguridad, y termino ya, señora presidenta, la seguridad de nuestra Policía Nacional, de nuestra Guardia Civil y de nuestros ciudadanos. No estoy de acuerdo en absolutamente nada de lo que ha dicho usted, sobre todo cuando quiere relacionar inmigración ilegal con delincuencia. No lo haga, no lo hagamos desde aquí, desde este foro público que tengamos, porque saben ustedes que no es cierto. Y sí estoy de acuerdo en una cosa, hacen falta policías. A pesar de la ola migratoria que sufre España y de los problemas que están generando los menores extranjeros no acompañados, el Partido Socialista ha traído una PNL al Congreso de los Diputados para una mayor protección, para una mayor inclusión de los MENAs. El Partido Popular en este caso se ha sumado al carro de la izquierda y Vox ha defendido una vez más que el multiculturalismo no funciona. No es bueno generalizar.
Esto le gusta mucho a los socios del Partido Socialista, a la extrema izquierda que representa a Podemos y también a la extrema derecha de Vox. Señorías del Grupo Parlamentario de Vox, entonces, ¿por qué dicen ustedes constantemente que los migrantes y los menores extranjeros tienden a ser terroristas o delincuentes? Se pueden dar opiniones, señorías, como no podía ser menos, pero no se puede rozar o incluso llegar a la xenofobia, como en muchas ocasiones le ocurren a ustedes. Aumenta la delincuencia de menas en Madrid. Ya son 3 de cada 4 menores detenidos. Grupos de menas impulsan la subida del 200% de atracos en el centro. Crecen un 611% los delitos en casa de campo y la policía lo atribuye a la apertura de un centro de menas. El multiculturalismo ha fracasado en Europa y el multiculturalismo ha fracasado en España. De vecinos hartos de abusos, de robos, de palizas. Es que todo lo que ustedes, señorías de la progresía, defienden lo mandan desde arriba, señorías. Ha sido decidido por élites de poderosos a los que les interesa la invasión migratoria, el conflicto y la mano de obra esclava. Pero es que además ustedes hablan en su proposición no de ley del interés superior del menor. Señorías, ¿saben cuál es el interés superior de los menas? Estar con su familia, en su pueblo, no perder su cultura, su identidad y poder estudiar y formarse para hacer un mundo, su país, un lugar mejor. No vamos a dejar de defender la civilización, la verdad, la bondad, la belleza, la identidad cultural española y europea. Debate del estado de alarma en el Congreso de los Diputados. La mayoría de las fuerzas parlamentarias criticaron la medida propuesta por el Gobierno, pero luego su voto no fue en consonancia con esa crítica. Vox fue coherente y votó en contra. El nuevo estado de alarma durará en principio 6 meses y serán las comunidades autónomas las encargadas de adoptar medidas en función de sus necesidades. El Gobierno central se dedicará simplemente a coordinar. De tal forma, el papel del Congreso quedará diluido en el control de este mecanismo. Vox ha rechazado el estado de alarma con rotundidad. Porque, señorías, pretende hoy el Gobierno que este Parlamento, ilegalmente, inconstitucionalmente, le otorgue plenos poderes durante 6 meses para limitar las libertades de los españoles, las libertades de circulación, de reunión y de expresión, como ya hemos visto durante estos días. Y además pretende hacerlo lavándose las manos, delegando ese poder total, curiosamente, en las comunidades autónomas, que no resuelve el problema sanitario como no lo lograron con la sucesión de prórrogas en los anteriores estados de alarma, y que hunde aún más a nuestra ya maltrecha economía. Es una medida desproporcionada, es una medida arbitraria y es una medida inútil, y que solo pretende adormecer, anestesiar y domar aún más a una sociedad española que ya está cansada y que ya está desesperada. Ustedes no son un gobierno, ustedes son una distopía. Y por eso votaremos no, señorías, y lo haremos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra convicción y con toda nuestra conciencia. Por su parte, Ciudadanos y el Partido Popular fueron críticos con el Gobierno por diversas razones, pero sus votos no acompañaron a sus palabras. Voto favorable de Arrimadas y abstención de Casado. Ante su irresponsabilidad, aquí vamos a poner sentido de Estado, responsabilidad y sentido común. Con esta abstención crítica, para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho, dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro. En este caso, en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control. El presidente de Vox criticó que Sánchez no hiciera acto de presencia para defender el estado de alarma y estalló contra Pablo Casado por su incoherencia a la hora de votar. No está el tirano en prácticas, ni en la tribuna, ni en el Parlamento en estos instantes. Y hemos sabido que tampoco el flamante líder de la servil oposición iba a subir, solo ha subido por alusiones. Pero también consideraba que no tenía que intervenir porque el señor Sánchez no iba a hacerlo. Hasta que han hablado de ellos y han decidido que tenían que subir a la tribuna. Y el señor Casado sube a la tribuna a oponerse con sus palabras y a abstenerse con sus votos una vez más y a decir que va a defender a los españoles en Venecia. Señor ministro de la oposición,
hay más oposición ahí fuera. En las palabras del señor González, que ha dicho que este estado de alarma es una puñetera locura. Hay más oposición ahí fuera. Por último, Santiago Abascal evidenció que existen dos Españas. Una, la que sufre las erróneas medidas del gobierno y las consecuencias de la pandemia, y otra, la de los políticos y medios, que vive en una burbuja. Aquí, la España que encarcela. Ahí fuera, todavía, hasta que la encierren en sus casas, la España encarcelada. Aquí la España que se sube los sueldos en el Congreso y también en el Gobierno. Ahí fuera, la España arruinada, completamente arruinada, las persianas de los negocios bajando. Aquí, la España que va sin mascarilla, en pleno estado de alarma, a la fiestojota del establishment político y mediático, con ministro de Sanidad y ministro de la oposición incluido. Y ahí fuera, la España arruinada. Ahí fuera, la España a la que no le permiten ni siquiera despedir a sus familiares moribundos. Ahí fuera, la España que tiene que ir a los funerales con estrictas medidas de seguridad y tienen que sortear cuáles son los familiares que acuden a despedir en sus últimos momentos. Ustedes han creado dos Españas y nosotros no queremos formar parte de su España, señorías. Iniciativa de Unidas Podemos para perseguir los delitos de odio en las redes sociales. Vox considera que esto es un nuevo intento de censura por parte de uno de los partidos del Gobierno, como ya se hizo en el anterior estado de alarma con aquellas declaraciones del general Santiago en las que decía que la Benemérita tenía instrucciones para minimizar el clima contra la gestión del Gobierno. Es decir, Podemos plantea que se pueda expulsar a miles de ciudadanos de un foro público, como son las redes sociales, sin las mínimas garantías jurídicas y atentando con ello el derecho a la libertad de expresión. Podemos pretende que sean las plataformas de redes sociales las que tengan la legitimidad y autoridad para limitar la libertad de expresión de los españoles, sin que intervenga un juez. Y llegan más allá, porque intentan convertir a los ciudadanos en chivatos para que denuncien las opiniones de sus propios familiares, amigos y conocidos que publican en las redes sociales. Parece, señores de Podemos, que ustedes quieren instaurar en España una Inquisición laica, bajo la excusa de perseguir los delitos del odio. ¿Pero qué son los delitos de odio? Es decir, ¿cuál es esta nueva blasfemia del siglo XX? Pues sencillamente todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos. Estoy seguro que para los señores de Podemos y para el marqués de Galapagar, los menas son niños. Es más, lo decía Teresa Rodríguez, son nuestros niños. Pero para una mujer del barrio de San Blas no son niños. Para una mujer del barrio de San Blas que le han robado 3 o 4 veces son delincuentes. Y esto mismo es lo que ustedes quieren censurar en las redes sociales. Es una alusión que afecta al decoro de un grupo parlamentario, al decoro, la dignidad. Ya lo he explicado antes, lo vuelvo a explicar. En nuestro grupo parlamentario no hay ningún marqués de Galapagar, el vicepresidente del Gobierno no es ningún marqués de Galapagar y nos parece además que calificar de esa forma al vicepresidente del Gobierno pues obviamente tiene un intento ofensivo. Como no quiere que le llame marqués de Galapagar, le llamaré el hijo de un terrorista y ya está. ¿Así tampoco le gusta? Por favor, le ruego que no lo voy a retirar. Le ruego que lo retire. No lo voy a retirar. Ni una cosa ni la otra. Queda retirado. Moción de Ciudadanos para que se garantice la neutralidad y la imparcialidad en la educación en Cataluña. Vox ha presentado una enmienda para que esta iniciativa se lleve más allá y además ha recordado al Partido Popular que fue Aznar el que apuntaló la imposición lingüística en Cataluña. En la línea de especificar el respeto, por un lado, a los principios constitucionales y, por otro, efectivamente, para garantizar esa neutralidad ideológica. En Cataluña, la libertad educativa no existe como tal. A la sistemática exclusión del castellano en las aulas hay que unir la permanente voluntad de adoctrinar de los separatistas en colegios y universidades. Colegios y universidades que hace años eran centros de enseñanza y hoy, señorías, se han convertido en centros de manipulación al servicio del separatismo. Un separatismo que aprovecha todas las instituciones políticas y educativas para promover el odio al disidente. Llevamos ya 40 años donde en los órganos de gobierno de muchísimos centros educativos han decidido tomar partido en el debate político, con declaraciones públicas, con convocatorias, incluso con la adopción
de símbolos separatistas como propios. Pero muchísimos catalanes se podrán preguntar que ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues yo se lo contesto. En primer lugar, contaron con la complicidad del Gobierno del Partido Popular y del señor Aznar, porque no interpusieron un recurso al Tribunal Constitucional para impugnar la Ley de Política Lingüística. El primer Gobierno del señor Aznar apuntaló el proyecto de imposición lingüística de los separatistas. Y el Partido Popular, el que hoy se arroga la representatividad del constitucionalismo en Cataluña, fue el primero que proporcionó las herramientas y la financiación al separatismo. Pero no hay que olvidar tampoco al PSC, cómplice del separatismo, porque todos sabemos esa convergencia de intereses en torno al poder, señorías. Esto que ven aquí abajo es un código QR que sirve para que este programa siga existiendo. Solo tienen que sacar su móvil, apuntar al código y ayudarnos con una pequeña aportación de 50 céntimos. Además, para que podamos seguir informando cómo lo hacemos frente al duopolio televisivo que impera en España, Verse lo multiplicará por 10 para que este programa siga existiendo. Además, cuenta con todas las garantías del BCE. Jorge, nuevo estado de alarma, con la peculiaridad de que en esta ocasión se establece un toque de queda o, como dice el Gobierno, restricción de la movilidad nocturna. ¿Son realmente sanitarias las razones por las que se ha decretado este estado de alarma? Toque de queda. No nos van a decir cómo tenemos que llamar a las cosas, ¿no? Es lo que a ellos les gustaría. Por supuesto que no. La verdad es que usted los conoce. ¿Cuáles son los motivos sanitarios, epidemiológicos? ¿Los conoce algún español? Todo esto es una absoluta farsa. Yo creo que ellos nos dijeron que teníamos que llevar guantes, pero no mascarillas. Luego dijeron que teníamos que llevar mascarillas. Tercera fase, tenemos que llevar mascarillas en la calle, pero nos enteramos que no podíamos llevar mascarillas porque en realidad el Gobierno no había comprado suficientes mascarillas para proveer a todos los españoles. Estamos ante lo mismo. Este toque de queda proclamado por Sánchez tiene dos objetivos. En primer lugar, encubrir la falta de medidas reales y eficaces que no restrinjan derechos fundamentales, tener a la gente ocupada, y en segundo, un nuevo experimento totalitario. Lo consiguieron. Metieron a 47 millones de españoles en casa y ahora lo que quieren es decirle a los 47 millones de españoles que se tienen que quedar en casa, pero solo un ratito a lo largo de la noche. Vox se opone frontalmente a la declaración del estado de alarma. ¿Qué medidas alternativas propone la formación para salvar la economía por un lado y por otro lado para salvar vidas y la salud de los españoles? Yo creo que lo hemos repetido insaciablemente, pero volveremos a repetirlo, especialmente con las intervenciones de nuestro portavoz en la Comisión de Sanidad, Juan Luis Stigman. Es decir, en primer lugar, la identificación temprana de los contagios. Esto obliga a hacer test masivos de PCR en la calle. En segundo lugar, el aislamiento hospitalario, que no confinamiento de los derechos fundamentales, aislamiento médico, sanitario, hospitalario de los que realmente están infectados. En cuarto lugar, pues desarrollar las actividades con toda la prudencia y con todas las medidas de protección que sean necesarias. El Gobierno lo que hace es echarle la culpa a los españoles, echarle la culpa a los hosteleros, echarle la culpa a los hoteleros, echarle la culpa ahora incluso a las familias, demonizando las relaciones familiares de 12 a 6, porque las relaciones familiares a las 9 de la noche para ellos son absolutamente admisibles. Repito que es un experimento totalitario y luego, por supuesto, hay que recuperar la economía nacional, y para recuperar la economía nacional tenemos que hacer protagonistas de esa economía nacional a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores, y el Gobierno lo que tiene que hacer es darles las correspondientes ayudas, no en forma de paguitas, sino en forma de relajar la presión fiscal, de bajar las cotizaciones para fomentar la creación de empleo, la subida de los propios salarios de los trabajadores españoles. Cambiamos de tercio, hablamos ahora de la moción de censura, porque el discurso de Pablo Casado provocó un distanciamiento enorme entre Vox y el Partido Popular. ¿Quién cree usted que sale perdiendo con esto? ¿El PP o Vox? Pues mire, yo creo que podría responder de la forma más sencilla, es que lo que pierden son los españoles. Yo creo que no ha habido un choque. Vox siempre ha estado en la intemperie, desde el primer momento, al aire libre, y estamos
no sé si a gusto, pero es el estado natural en el que estamos, con la presión, con la falsificación, con la ocultación de nuestros mensajes por los grandes medios de comunicación, fundamentalmente el oligopolio televisivo, los medios de comunicación públicos. Estamos ahí cómodos. Hay otros que, sin embargo, necesitan estar bajo el paraguas del consenso, porque necesitan estar en las reuniones, en los despachos, en los conciliábulos, tomando decisiones al margen de la tribuna del Congreso. Y Vox es muy claro: hay que respetar las instituciones, hay que respetar la democracia, hay que respetar el Congreso de los Diputados, y eso es lo que tenemos que hacer: política en el Congreso de los Diputados y no en despachitos pactando, pues, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. Ha evidenciado usted que los que salen perdiendo son los españoles, y hablaba Abascal de la zozobra que debe sentir ahora el votante de centro-derecha tras las declaraciones de Pablo Casado. ¿De qué manera se puede echar al Gobierno si la oposición no está ni siquiera unida? Yo creo que lo que nos ha puesto de manifiesto en la jornada del miércoles y sobre todo la del jueves la pasado con la moción de censura fue que la oposición está muy unida, está unida alrededor de los 52 diputados de Vox. Otros partidos han decidido directamente convertirse en un nuevo ministerio del Gobierno de la Nación. Tenía 18 ministerios y ahora tiene un ministerio número 19, yo creo que casi con categoría de vicepresidencia, que es el ministro de la oposición. Pero la oposición real, la que representa las necesidades, los intereses, las angustias de los españoles, es la de los 52 diputados de Vox y el resto de miembros de Vox en todas las provincias y parlamentos autonómicos. ¿Cómo salimos de aquí? Pues salimos con trabajo, con alegría, con ilusión, con esperanza, con medidas concretas que realmente vayan en interés de todos los españoles. Al Gobierno solo se le puede derrocar legítimamente a través de una moción de censura que fue impedida por el voto de 298 diputados y a través de unas elecciones generales. Porque hay una tercera opción, que es la de la dignidad, que es la de que el ministro Illa dimita, que dimita Iglesias, que dimita Sánchez, que dimita todo el Gobierno por la indignidad y la negligente gestión de la pandemia. Pero esa ya creo que los españoles sabemos que no se va a producir. Están amarrados al poder, defendiendo statu quo, defendiendo su propio modo de vida y protegiéndose de los españoles. Hablemos ahora de actividad parlamentaria. El Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta de Unidas Podemos para restringir los discursos de odio en las redes sociales. Nuevo estado de alarma, nuevas restricciones, como decía el general Santiago, para minimizar el clima contrario a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. Y también hay que decir que Podemos considera que todo el discurso de Vox es discurso de odio. ¿Nueva censura? Pues sin duda. Y yo me alegro muchísimo de que, por supuesto, nuestros 52 diputados de Vox no hayan cedido a esa presión. Dice: oiga, ¿y usted por qué no vota en contra de esto? Que parece que aparentemente tan bueno. Claro, es que el problema es que lo que es odio o es amor lo van a decidir Sánchez, Iglesias y sus 19 ministros, y nosotros no queremos, evidentemente, que eso sea así. Nosotros sabemos lo que es amor a España, sabemos que es amor a nuestra nación, lo que es amor también a sus tierras y a sus hombres, y sabemos también lo que es el odio a España de los partidos separatistas, el odio a la libertad de los partidos comunistas, el odio a los derechos individuales del Partido Socialista, y lo que no vamos a admitir es que nos digan lo que es odio y lo que es amor y que nos coarten las redes sociales. Añado, con la colaboración inestimable de esas grandes multinacionales de las redes sociales, como puede ser Twitter, que cerró la cuenta de Vox y que se caracteriza por cerrar de forma aleatoria numerosas cuentas de usuarios, y también otras redes sociales. Yo creo que es un tema al que le tenemos que poner también la aguja, ¿no? y el hilo, para coserlo bien, para decir cuáles son sus límites y hasta qué punto se puede imponer en esta nación la censura política y la censura ideológica, que para nosotros no debe haber ningún tipo de imposición de censura más allá de los límites que marca nuestra Constitución, la unidad y la soberanía nacional. Hablemos ahora de la Unión Europea, porque durante ese debate de la moción de censura se acusó a Vox de querer la salida de la Unión y de ser antieuropeísta y euroescéptico. ¿Qué hay de cierto en esto? Y, por otro lado, ¿cuál es el modelo de Europa que propone Vox? Bueno, yo me he cansado de repetir que nosotros no somos antieuropeístas y que no hay ni un solo discurso político de Vox que esté en esa línea a la que nos
dicen que nos quieren llevar. Incluso te voy a hacer la broma, hasta tenemos la imagen de la bandera nacional y la bandera de la Unión Europea con la corona de la Virgen y las 12 estrellas, ¿no? Por supuesto que nosotros no somos autoeuropeístas. Yo creo que, más aún, Europa no se entiende sin España. Nosotros hemos hecho Europa. Hicimos Europa con Carlos V, hicimos Europa defendiendo la unidad cristiana de la Europa medieval con 800 años de reconquista, hicimos Europa en Trento, hicimos Europa siendo la primera nación que se enfrenta y gana en campo abierto a las tropas de Napoleón, es decir, somos Europa. Pero Europa tiene varias posibilidades y hay ahora mismo dos, no hemos cerrado en dos: o federalizamos Europa, creamos los Estados Unidos de Europa, Bruselas manda con el apoyo de esas élites que desconocemos, porque no les vemos las caras, ningún español sabe quién toma esas decisiones, y los estados se limitan a cumplir aquello que se les dice desde las instituciones europeas, o vamos a recuperar la idea original de la Comunidad Económica Europea, de naciones soberanas, libres, que cooperan voluntariamente. Te voy a poner un ejemplo. Grecia, Lampedusa en Italia, ahora las Canarias. Son naciones del sur de Europa que están azotadas por la inmigración ilegal, masiva, descontrolada y movida por las mafias. Solución de la Europa federalizante. Bruselas tarda meses y meses en decidir qué se hace y luego quiere imponer los criterios a las naciones. Eso es ineficaz y produce el desastre. ¿Cuál es nuestro modelo? Pues porque España, como nación soberana que sabe cuáles son los problemas de esa inmigración ilegal, no ayuda a Grecia voluntariamente. Pero, sin embargo, no hemos visto al presidente del gobierno hacer declaraciones en favor del gobierno griego ante los ataques de la Turquía de Erdogan. ¿Por qué no apoyamos a la Italia de Lampedusa? ¿Por qué no recibimos el apoyo directo de naciones como Italia o como Grecia, que podrían ayudarnos a luchar contra la inmigración ilegal ahora en Canarias? Y cooperar voluntariamente siempre es muchísimo mejor que la coacción, que la fuerza impuesta desde Bruselas. Continuando en el ámbito internacional, hay quienes no han entendido que Vox hablara en la moción de censura de Soros, de la Agenda 2030 o de la amenaza que supone China. ¿Qué peligro entrañan estos factores externos? Claro, yo sé que efectivamente para parte del público puede resultar sorprendente que desde la tribuna del Congreso se hable de la influencia de China en la Organización Mundial de la Salud, de la exposición y propagación del coronavirus, de Soros o de la Agenda 2030, porque los partidos del consenso progre, ese partido único ya, son un único gobierno, durante años no han informado y han ocultado todas estas realidades a los españoles. Entonces, la Agenda 2030, que es el gran tema que tenemos hoy en día, yo creo que tenemos que explicar a los españoles que toda esa Agenda 2030 no se ha votado en el Congreso de los Diputados. A ellos no les preguntaron jamás sobre esta cuestión. Ningún partido político fue a las elecciones hablando de la Agenda 2030. La Agenda 2030 de repente te viene impuesta por alguien que ya no quiere gobierno, sino que quiere gobernanza mundial. Y la Agenda 2030 supone toda una política demográfica, cambiar toda la política económica, desindustrializar Europa, deslocalizar las empresas, que las clases medias europeas pierdan dinero en favor de terceros países. Todo esto es impuesto desde esa Agenda 2030, esos 17 objetivos que marca la ONU, ¿no? Y yo creo que la ONU no está para esto. Es otra, igual que sucede con la Unión Europea, que ha traicionado su proyecto originario, la ONU estaba como una comunidad de naciones para evitar la tercera guerra mundial, evitar ese conflicto, pero no para decirle a los estados lo que tienen que hacer. Las necesidades económicas de España son distintas de las de Alemania. Cuando nosotros tenemos un 20% de paro, lo que nos tiene que preocupar es dar empleo a los españoles, es la prosperidad de nuestras familias. Y hay naciones que a lo mejor tienen un 3% de paro y sus preocupaciones serán otras. Y África se muere de hambre. Y no podemos imponer los mismos criterios, en este caso no desde Bruselas, sino desde Nueva York y desde Ginebra, a todas las naciones. Nuestro grito es un grito de libertad, es un grito de soberanía, de que los españoles seamos dueños de nuestro futuro y colaboremos con otras naciones porque queremos y porque consideramos que es bueno, pero no porque nadie, al que ningún español ha votado y al que ningún español puede imponer su dimisión, sea el que decida lo que se hace en nuestra nación.
Vox ha presentado una proposición no de ley para que se inste al Gobierno a la prohibición de los actos de enaltecimiento del terrorismo y o justificación de los delitos terroristas y sus autores, así como de los que conlleven descrédito y humillación a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. Este es el caso de los homenajes a etarras en el País Vasco y en Navarra. El colectivo de víctimas del terrorismo ha contabilizado a través de su observatorio de radicalización un total de 557 actos de enaltecimiento desde 2016. En lo que va de año, en plena pandemia, se han producido 170 actos. Covite advierte de que cada año se producen más. Estos actos van desde homenajes a miembros de ETA hasta manifestaciones a favor de amnistiar a los presos de la banda terrorista, entre otros. En ellos se presentan a los etarras como auténticos héroes y son ensalzados entre aplausos, bailes y música. Una fiesta para los terroristas. Vox considera que esto supone una doble afrenta a las víctimas del terrorismo porque sitúa a los verdugos como ejemplo a seguir y porque da la sensación de que actuaron con impunidad. Las acciones terroristas de los etarras en modo alguno les hace acreedores ni dignos de ser homenajeados públicamente cuando cumplen sus penas de prisión. Y en segundo lugar, los homenajes a etarras son gravemente humillantes para las víctimas del terrorismo. La cuestión es muy sencilla y no caben equidistancias. Etarras, no. Víctimas del terrorismo, sí. En el año 2016, los medios de comunicación publicaron cómo en el Ayuntamiento vizcaíno de Lekeitio se había sentado en el sillón del alcalde a un etarra recién excarcelado y se le rindió homenaje en el Salón de Plenos. Es la diputada que hoy les habla quien servía como abogado del Estado jefe en el País Vasco y quien tuvo el honor de recurrir en el orden contencioso administrativo dicha ignominiosa actuación por la humillación que comportaba para la dignidad de las víctimas del terrorismo. De hecho, en una causa judicial relacionada con los homenajes a etarras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo presentó un informe ante el juez sobre las secuelas psicológicas negativas que producen este tipo de actos en las víctimas. El informe revela que las víctimas perciben estos actos como una auténtica humillación y como injustos. Además, se sienten abandonadas por las administraciones públicas que no las apoyan y que no prohíben estos actos de enaltecimiento del terrorismo. El informe también concluye que los homenajes a etarras interfieren en la vida diaria y en la recuperación psicológica de las víctimas. Este hecho fue denunciado por Vox en el Parlamento Vasco. ¿Cuáles son los propósitos de su Gobierno en relación a la celebración de homenajes a miembros de la banda terrorista ETA que han generado el terror a lo largo de toda la geografía española, asesinando, secuestrando y extorsionando? En el País Vasco es la única región europea en la que se homenajea públicamente a terroristas que siguen orgullosos de su pasado criminal. ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho, pero la prevención del terrorismo futuro pasa por asentar en la sociedad una deslegitimación clara de la violencia. Vox propuso en el Parlamento Vasco un protocolo policial para investigar los homenajes a etarras y para que se castigara a los impulsores, una iniciativa que va en la misma línea de lo que se ha llevado esta semana a la Comisión de Interior. Por cierto, ni el Partido Socialista ni Podemos se opusieron a los homenajes a etarras, dada la naturaleza de sus pactos a nivel nacional y en la Comunidad Autónoma de Navarra. Vox ha denunciado en numerosas ocasiones que el Gobierno está blanqueando a Bildu. Sentarse a negociar con Bildu solo contribuye al intento de blanquear la historia criminal de ETA, que es exactamente lo que Bildu pretende. Y el ministro del Interior contribuye a ese intento de blanquear la historia criminal de ETA cuando calla ante el discurso de Bildu, como usted hace, cuando se inhibe ante los actos de Bildu, como usted hace, y cuando cede ante las exigencias de Bildu, como usted hace. La formación considera que el terrorismo constituye un ataque directo a los pilares del Estado de Derecho y a los valores democráticos y que por ello el Estado, con todos sus poderes, debe erradicar y deslegitimar ética, socialmente y políticamente al terrorismo, a su entorno y a quienes lo promueven. Vox pide que se haga justicia. Esta absoluta dejación se produce intencionadamente, porque yo soy testimonio que con la aplicación de la legislación actualmente vigente se pueden frenar estos actos ignominiosos de humillación a las víctimas del terrorismo. Les pido que no mantengan equidistancia alguna. Etarras no, víctimas del terrorismo sí.
Vox justifica su posición haciendo referencia a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que establece que las víctimas constituyen una referencia ética para nuestro sistema democrático al simbolizar la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a quienes amenazan con destruirlo. No solo se exige la protección de las víctimas en la mencionada ley, también lo hace el informe de conclusiones de la Comisión Especial de Terrorismo del Parlamento Europeo. El partido de Abascal defiende que la Administración tiene el deber legal y ético de procurar una protección integral a las mismas, pero critica que esta protección y amparo no se les está dando. De hecho, no existe un régimen legal que regule las sanciones e infracciones a quienes realicen o promuevan la ejecución de actos de enaltecimiento. Señoría, los sindicatos policiales, que son quienes tienen el conocimiento del territorio, al igual que las asociaciones de víctimas del terrorismo, están denunciando la total permisibilidad por parte de este Gobierno como concesión hacia EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, de cuyos votos dependen, permitiéndose que se produzca una doble victimización de las víctimas del terrorismo de ETA y que se produzca una rendición de la batalla que ahora mismo estamos librando, ¿cuál es la batalla del relato? Vox también defiende que son las víctimas las que tienen que escribir el relato de lo ocurrido y no los verdugos. Vox se opone a que se hable de que existió un conflicto, porque lo único que hubo fue una banda terrorista y una sociedad víctima de la barbarie. Por todo ello, Vox sostiene que no hay que dejar opción alguna de blanqueamiento a los crímenes de ETA que infunda en las futuras generaciones la idea de que en España hubo un conflicto político con dos bandos. En conclusión, Vox propone que el Ejecutivo inste a los delegados del Gobierno en el País Vasco y en Navarra a que impidan la celebración de actos de enaltecimiento del terrorismo en cumplimiento de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que dé cumplimiento a las recomendaciones del informe aprobado por el Parlamento Europeo sobre esta materia. Entre ellas se encuentra la tipificación de la apología del terrorismo como delito, la prohibición de los homenajes y que se proteja a las víctimas de las humillaciones. Y por último, que promueva la modificación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo e incluya un régimen sancionador en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley. Todo ello para defender a las víctimas del terrorismo y por la dignidad de los principios y valores constitucionales. Que instemos a las delegaciones del Gobierno, especialmente en Navarra y en País Vasco, a promover las actuaciones necesarias para que no tengan lugar los ongi etorri en cuanto comportan una clara humillación a las víctimas del terrorismo de ETA, y que igualmente se promueva la aprobación de un régimen sancionador que permita que no sea necesario acudir ni a la vía penal, Audiencia Nacional, ni a la vía contenciosa administrativa, sino simplemente dotemos a las administraciones públicas de los instrumentos necesarios para dar lo que merecen a aquellos que lo dieron todo por nosotros. La Comisión del Pacto de Toledo ha votado a favor de las recomendaciones para la reforma de la financiación de las pensiones con el objetivo de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social para que el sistema público de pensiones sea viable antes de que se produzca una nueva ola de jubilaciones en el año 2023. Vox considera que las recomendaciones no solucionan el problema y que se trata de un engaño a los españoles. La situación económica del Estado es preocupante. Veamos las estimaciones para finales de 2020. El déficit estará en el 14,5% del Producto Interior Bruto y la deuda pública supondrá el 123% del PIB, según el Fondo Monetario Internacional. El déficit estructural del Estado será del 5,2% según la Comisión Europea. Además, el paro está a día de hoy en el 16,3% al sumar 355.000 desempleados en el tercer trimestre del año. Datos muy alejados de la media de la Unión Europea. Vox ha denunciado que las recomendaciones ignoran esta situación y que llevan a cabo una trampa. La sensatez y la responsabilidad nos dicen que no se puede gestionar de espaldas a estas cifras y un mínimo conocimiento financiero nos dice que el elevadísimo nivel de deuda supone una importante pérdida de soberanía. En tercer lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones que no resuelve el déficit de las cuentas de la Seguridad Social, sino que lo traspasa a la Administración Central. La Administración Central, de acuerdo con lo mencionado en este borrador, será capaz de aportar fondos cuando las cotizaciones sociales no sean suficientes para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las prestaciones contributivas. Estos traspasos no resuelven el déficit de las cuentas públicas, aunque lo cambien de ubicación. Vox apuesta por llevar a cabo reformas estructurales para que haya pensiones. La Seguridad Social está en números rojos.
el Fondo de Reserva esquilmado por los gobiernos del PSOE y del Partido Popular y la pésima gestión de la pandemia que venimos denunciando desde hace tiempo ha agravado la situación económica. Hay que actuar ya. Podríamos callar y tal vez sería más cómodo porque así no nos atacarían. Pero Vox no puede ni va a ser cómplice de un engaño a los españoles. Un engaño de unos políticos que o bien no saben de matemáticas o bien prefieren mentir en una huida hacia adelante antes que reconocer que el sistema está en peligro si no hacemos algo. Veamos algunos datos que imposibilitan la sostenibilidad de las pensiones si no hay reformas estructurales. España es el segundo país de la Unión Europea que menos fomenta la natalidad con ayudas estatales. De tal forma, el número de hijos por mujer es de 1,23. Esta cifra no garantiza el reemplazo poblacional que se encuentra en 2, hijos por mujer. Además, cada año el número de pensionistas crece por la alta esperanza de vida que se sitúa en 83,5 años. Para complicar aún más las cosas, en 2023 se jubilan los nacidos en el baby boom. El informe de la Comisión del Pacto de Toledo tampoco presenta soluciones para el 16,3% de paro. La caída en el número de cotizantes hará que se resienta la recaudación y el consumo, por lo que las pensiones estarán en riesgo. Ante este panorama, Vox propone medidas de calado como la reducción drástica del gasto político y las duplicidades, y aclara que la solvencia del Estado va ligada a las pensiones. No hay una solución al problema de las pensiones sin un impulso ambicioso al empleo apenas mencionado en las recomendaciones de este Pacto de Toledo, o sin una decidida política de natalidad, ausente también en este acuerdo, o sin blindar la caja única de las pensiones, amenazada por primera vez en nuestra historia en los pactos de Pedro Sánchez, y sobre todo, sin una ambiciosa reforma de la Administración. No nos podemos permitir las dos cosas, o autonomías o pensiones. Hay que reformar el Estado de autonomías para poder mantener las pensiones. Esta semana nos toca conocer en el ámbito personal a Carlos Hugo Fernández Roca, diputado de Vox por Almería. La responsabilidad. Demasiado perfeccionista y la exigencia. La familia. No estar a la altura de mis cometidos y una España unida. La honradez y la hipocresía. Soy un apasionado de los viajes, pero sin ningún género de duda me quedo en España. Las escapadas a la montaña. Arturo Pérez Reverte. La chaqueta metálica. En general me gusta toda clase de música, pero si me quedo con un artista, con David Sumer. El vuelo sin motor. El rey Fernando el Católico y su majestad el rey Felipe VI. Sabino Arana y George Soros. La reconquista. Desleal. Traidor. Tibio. Peleta. Bufón. Supremacista. Presidente. No ficharía a ninguno porque los más trabajadores estamos en Vox. Subordinar la honrada ambición a la íntima satisfacción del deber cumplido. Hasta aquí la España Viva. Hasta la semana que viene.